Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Mi nombre es José Picardi y voy a intentar en esta charla responder las preguntas filosóficas que la humanidad se hace desde milenios. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa en la actualidad y hacia dónde vamos? En el interín voy a intentar también acercarme a una descripción sobre qué es Dios y qué es la vida. En definitiva, qué es la evolución y dónde ocurre. Todo esto sostenido en el pensamiento racional metodológico, en las verdades objetivas evidentes por sí mismas, en los descubrimientos fehacientemente comprobados de la ciencia y utilizando para esto el conjunto de los conocimientos humanos hoy dispersos, tanto racionales como intuitivos. Antes de entrar en la charla en sí, les quiero plantear que es mi deseo que esta sea una charla informal y relajada, donde están autorizados a intervenir cuando tengan ganas y preguntar aquello que necesiten aclarar, ¿sí? Sin inconvenientes. Cuanto más relajados estemos, mejor. Bien, vamos a empezar. Ninguna concepción sobre cualquier aspecto de la vida humana está completa en sí misma si no establece previamente en dónde estamos. Es decir, ¿qué es este bendito lugar donde nacemos, crecemos, vivimos tratando de ser lo más felices que podamos, algunos tratando de ser mejor, y un buen día nos vamos de aquí para no volver más, al menos en nuestra forma actual? Es decir, somos pasajeros en la Tierra. Y la Tierra es el primer lugar al que podemos establecer como nuestro hogar, más allá de las fronteras ficticias que hoy nos dividen en países. Pero si decimos que somos habitantes del sistema solar, estaremos diciendo una verdad superior. Y lo es más aún si decimos que vivimos en la Vía Láctea, nuestra galaxia, la que junto a decenas de miles de millones de galaxias más conforman el universo. Un universo al cual hasta no hace más de 15 años la ciencia oficial consideraba nuestro hogar absoluto. Hoy sabemos que no lo es. Hoy la ciencia sabe que existen otras dos dimensiones que están más allá del rango de nuestra vista ordinaria. A la primera de ellas la conocemos ahora bastante bien gracias a la combinación de satélites con la capacidad de observar en el rango de luz infrarroja y ultravioleta. De esta combinación ha surgido una especie de red que envuelve a las galaxias para mantenerlas cohesionadas. Sabemos que esta dimensión posee el 23% de la masa cósmica. La llamamos materia oscura. A la otra no tenemos la menor idea de dónde se encuentra. La llamamos energía oscura. Y sí sabemos, en cambio, que es la que todavía impulsa la expansión universal, cuando las leyes de la física nos hacían suponer que debía haber ido mermando su fuerza después del Big Bang inicial. Al contrario de esto, continúa expandiéndola. Sabemos que su masa dentro de la totalidad es del 72% y que está en aumento, porque en el pasado remoto fue menor. Así que esto tiene absolutamente preocupados a muchos científicos que ven en esto el final catastrófico de los tiempos. Como luego veremos, esto más que una causa de espanto, es una causa de alegría. Bien, nos hemos ubicado en esta totalidad. Esto significa que nuestras vidas cotidianas transcurren dentro de una totalidad que está compuesta por un 95% de energía que no vemos. Y no estoy hablando de algo abstracto. No significa que las galaxias posean dos dimensiones más. Nosotros estamos hechos de lo mismo que está hecha las galaxias, la materia. Esto significa que nosotros mismos, como materia, estamos envueltos por dos dimensiones que no vemos. Las solemos llamar alma y espíritu. Pero no nos vamos a meter en eso ahora. Bien, para hablar de la humanidad nos hemos ubicado en el espacio, para saber dónde transcurren nuestras vidas. Pero también es necesario, para saber quiénes somos,
antes saber de dónde venimos. Y esto, que puede parecer demasiado abstracto y lejano, nos obliga a remitirnos al inicio de los tiempos, es decir, al instante previo al Big Bang, al cual llamaremos huevo cósmico, tal como lo hizo Carl Sagan en su libro y serie Cosmos, haciendo referencia a un mito hindú que sostiene que este huevo cósmico es el sueño de Dios del cual despierta para 100.000 millones de años después regresar al mismo estado de reposo original y volver a iniciar el ciclo. Esto en verdad no lo sabemos, no lo podemos demostrar, pero sí en cambio podemos afirmar que en ese huevo cósmico estaba resumida y contenida de manera implícita todo cuanto ha sucedido. No amontonada la materia y la energía en él, sino en una condición de existencia diferente a la que hoy conocemos. Es un punto imaginario al cual llamamos mal Big Bang. Hace 13.780 millones de años ocurrió ese fenómeno que no se trató en realidad de una explosión, ni una gran explosión, sino que fue una implosión hacia adentro de ese punto imaginario, hacia adentro de la subjetividad. Una implosión que cambió la condición de existencia subjetiva de este todo cósmico en el cual nosotros estamos, pero no así su condición objetiva. Y es esta la que intentaré definir ahora. Era y es un todo absoluto, pues nada ha entrado ni nada puede salir de él. Es infinito, porque no tenemos ni tendremos la menor posibilidad de establecer cuáles son sus límites. Es inteligente en sí mismo, y para comprender esto no hace falta solo hacer mención a nuestra capacidad inteligente, sino que con solo mirar a nuestro alrededor, la inteligencia desborda por todos lados. Es eterno, puesto que existía antes de que existiera el tiempo, y como veremos luego va a seguir existiendo cuando éste ya no exista. Nos resta ahora tratar de decidir cuál es la naturaleza de este todo cósmico. Y esto, que parece complicado, en realidad no lo es tanto. Por definición hemos dicho que todo cuanto existe hoy estaba implícito en aquel huevo cósmico. Lo que sabemos nosotros es que la materia y la energía en todas sus formas actuales surgieron del Big Bang. El espacio y el tiempo surgieron del Big Bang. Las leyes de la física, tanto la general como la cuántica, que determinan la relación de los cuerpos en el espacio, surgieron con el espacio. Y las leyes de la naturaleza, que determinan la relación de los cuerpos en el tiempo, surgieron con el tiempo y a él se refieren. Así que por simple descarte tendríamos que preguntarnos, ¿qué más conocemos nosotros que exista fehacientemente en el universo, pero que la ciencia no tiene la menor idea de qué es, de dónde se encuentra, ni de dónde surgió? Y es la capacidad mental. Nosotros tenemos mente, pero no solo nosotros tenemos mente. Los animales tienen mente, los vegetales tienen mente, y las partículas elementales, para hacerla corta, también tienen mente. Hay un experimento que hacen los físicos cuánticos, reiterado infinidad de veces, en que un aparato que dispara electrones de uno en uno a través de una placa que tiene dos rendijas, se divide cuando pasa y queda impactado en una pantalla formando dos semicírculos atrás, pero cuando se le coloca una cámara para ver cómo hace para dividirse una partícula elemental indivisible, la partícula decide no dividirse y pasa por uno solo. Sacan la cámara, se divide, ponen la cámara, no se divide. Nos está tomando el pelo, pero esta es la verdad. La partícula mental tiene la capacidad inteligente de decidir cómo actuar si la estamos mirando o no, lo cual inexorablemente nos marca que debe poseer un estadio mental donde toma las decisiones. Estamos ubicados en el espacio y estamos ubicados en la composición de este todo cósmico. Nos resta saber de dónde venimos. Hace 13.780 millones de años, como dije antes, ocurrió un fenómeno que hizo que irrumpieran en un espacio creado a tal fin
infinidad de partículas elementales. Estas chocaban entre sí de manera desenfrenada y en este choque se autodestruían, generando así la antimateria. Cuando alcanzaron el punto crítico de más o menos el 50% de las mismas, lograron estabilizarse conformando el primer sistema de complejidad de la historia, el átomo. Las partículas elementales y los átomos que se formaron en ese momento son las mismas partículas elementales y los átomos que hay hoy. Por eso les estoy hablando de esto. Pues no se ha agregado nada. Y todo cuanto existe hoy es la evolución de las partículas elementales primigenias que se estabilizaron hace 13.780 millones de años. No hay absolutamente nada nuevo, nada diferente. Nosotros somos partículas elementales evolucionadas. Dije que el primer sistema de complejidad fue el átomo. El átomo estabilizó el caos inicial y se agrupó en nebulosas. De las nebulosas nacieron las estrellas y en las explosiones de las supernovas se generaron 118 variantes de átomos, pero manteniendo siempre la estructura. Un protón y un neutrón en el núcleo y un electrón que lo orbita. Bien, para entender de qué hablamos cuando hablamos de átomos, diré que si el núcleo de un átomo tuviese 1 centímetro de diámetro, lo cual es una barbaridad, donde yo toqué con el dedo, hay cientos de miles de millones de átomos, para que tengamos una idea de qué estamos hechos, de casi nada. Bien, vamos a volver. Si tuviera 1 centímetro de diámetro, el electrón que lo cierra estaría girando de aquí a 200 cuadras. En el interior es vacío. Si tuviéramos la capacidad de tener una visión subatómica, veríamos que más del 95% de lo que vemos es vacío. Bien, las partículas irrumpieron dentro de lo que nosotros conocemos como universo, el 5% de la masa de la totalidad. Es en realidad una especie de pantalla holográfica donde los sucesos de la evolución son concretos y posibles. Pero esta pantalla holográfica está sostenida en el 95% restante. Y para que entendamos bien esto, cuando nosotros vemos un átomo de oro, por ejemplo, lo que tocamos como oro, lo que vemos brillar como oro, son los electrones. Es la parte externa del átomo, ese que está girando a 200 cuadras. El núcleo no lo vemos, el núcleo no es oro. Sin embargo, constituye oro. Si yo tuviera la capacidad de sacarle el núcleo a ese átomo de oro, el oro se desvanecería. Lo mismo sucede en nuestro caso. El átomo es un símbolo inverso del todo cósmico que lo contiene. Este lugar concreto que nosotros vemos es el polo negativo de la creación. Es donde la creación tiene lugar, donde es concreta y nos parece muy sólida. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos la capacidad de quitarle las dos dimensiones que sostienen a esta realidad, nosotros y todo lo que está a nuestro alrededor se desvanecería de la misma forma. Existimos porque hay una energía que nos contiene y nos sostiene. Bien, el proceso evolutivo fue de las partículas elementales que aprendieron a hacerse átomos y de átomos que aprendieron a hacerse moléculas simples o compuestas. Ellas son las que componen los meteoros, los planetas y todos los cuerpos que giran alrededor de los soles. Estos 3 primeros pasos de la evolución se dieron en el plano de lo físico, porque este universo nuevo, como ya dije antes, posee 3 dimensiones. Una concreta, que es corporal, que es el universo, la pantalla holográfica; la materia oscura, que es una fuerza que mantiene cohesionado al conjunto; y la energía oscura, que está por encima y que es la que impulsa la evolución. Todo lo que existe en el universo tiene que reflejar estas 3 dimensiones. Nosotros y todo lo demás las poseemos y tenemos que tener un canal en este plano físico donde la existencia es concreta que exprese a las dimensiones
que están por fuera de este plano. Para eso, en nosotros lo podemos reconocer fácilmente como corazón y mente. El corazón es una fuerza neutra, igual que la materia oscura posee los dos polos, positivo y negativo, porque es una fuerza de cohesión. La llamamos amor y odio. Y la mente es el canal que expresa en esta dimensión a la energía esencial, que es la inteligencia misma del todo, y es de signo positivo. Bien, los tres primeros pasos de la evolución se dieron en el plano corporal. La ciencia erróneamente la llama materia inerte. Son las partículas elementales, los átomos y las moléculas simples. Yo voy a decir que son los tres primeros pasos de la evolución de la vida inteligente, que se dieron en el plano físico. Hace 5.000 millones de años en el planeta Tierra, al menos nos consta, las moléculas simples se convirtieron en moléculas orgánicas. Se generaron decenas de miles de millones de estas, pero hay solamente dos que cumplen una función específica y esencial en lo que llamamos vida biológica. El ADN, que es capaz de hacer copias de sí mismo, y el ARN, que es capaz de transportar la información que el ADN le da. Las moléculas biológicas, que son el cuarto eslabón de la cadena evolutiva, aprendieron a unirse entre sí, jugando diferentes roles para componer una célula. Las células, durante 2.000 millones de años, el planeta Tierra estuvo habitado únicamente por vida unicelular. Estas alcanzaron un punto crítico cuando las sustancias de las que necesitaban alimentarse comenzaron a escasear. Había colonias unicelulares en todos los mares en una especie de sopa orgánica. Vivieron así 2.000 millones de años y alcanzaron el punto crítico. Este punto crítico lo resolvieron como la vida resuelve siempre todo. Un nuevo salto en la cadena evolutiva. Las células se juntaron entre sí para cumplir diferentes funciones y conformar un colectivo, un organismo multicelular. Al principio simples, como los organismos más chicos, y hace 500 millones de años, en lo que llamamos la explosión del Cámbrico, surgieron infinidad de organismos multicelulares, animales y vegetales, incluidos los dinosaurios. Voy a aclarar que hoy en día más del 95% de los organismos multicelulares que surgieron han desaparecido, incluidos los dinosaurios, para permitir que se desarrollen los mamíferos, que terminarían en nosotros. Bien, este largo proceso yo lo he manifestado de manera muy sintética solamente para poder ubicar el proceso evolutivo de la vida y ver la coherencia que tiene este plan, que ha dado 3 pasos evolutivos en el plano corporal y los siguientes 3 fueron en el plano sensitivo o motriz. ¿Sí? Son pasos de complejidad, de sistemas superadores del anterior. Es siempre una recombinación de lo viejo. De lo viejo porque todo está hecho básicamente de las partículas elementales originales. Bien, como ya he dicho, si hemos podido demostrar que vivimos dentro de un todo cósmico que es absoluto, eterno, infinito, inteligente en sí mismo y que su naturaleza es mental, podemos afirmar que tiene un plan coherente, que es la evolución de las partículas elementales, que a esta altura bien podemos llamar la vida. Este es el proceso evolutivo de la vida. Entonces no es descabellado afirmar que vivimos dentro de una mente viviente, cuya naturaleza esencial es mental, como dije antes, a la que bien podemos llamar Dios. No un Dios de barba blanca que está sentado en una nube y nos mira y decide este sí, aquel no. No, ese Dios no, sino un Dios que es una mente viviente, inteligente en sí misma. Y para corroborar que esta es la idea que sobre Dios tenemos escondida en el fondo de nuestros corazones, si bien maestros hubo demasiados, yo voy a citar al que yo considero el que más
claramente definió a Dios desde la filosofía, y es Jesús. Yo voy a citar algunos párrafos que pueden encontrarse en los textos de Nag Hammadi, encontrados en 1947, que la religión católica considera apócrifos, pero que revelan la sabiduría. Jesús dijo en nombre de Dios: yo soy el universo ha surgido de mí y ha llegado a mí. Si levantás una piedra, ahí estaré, si partís un leño, ahí estoy. Jesús dijo: si se os pregunta de dónde venís, respondedles que de la luz, de donde la luz se encontraba afincada y luego se manifestó. Si se os pregunta quiénes sois, decidles: sois hijos del Padre viviente. Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Dios está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Evidentemente, este hombre, no voy a hablar de milagros, no voy a hablar de crucifixión, voy a hablar de estas palabras sabias de un hombre sabio, hace 2000 años, tenía una concepción clara que hoy podemos confirmar, que es que estamos hechos de partículas elementales de aquel huevo cósmico, es decir, de Dios y de ninguna otra cosa. Por eso si levantas una piedra está, si rompes un leño está, porque somos partículas elementales. Y también procedemos de la luz, porque el Big Bang fue la implosión de la luz. Así que bueno, tal como afirmaba él, yo también voy a afirmar que vivimos dentro de una mente viviente, que es Dios, que está regida por leyes coherentes, que son las leyes de la física, que se encargan de estudiar los físicos, y las leyes de la naturaleza, que son las que yo estoy desarrollando aquí y las que están en el libro mío que anda dando vuelta, del cual después hablaré. Bien, hemos llegado al momento en que tenemos que empezar a hablar del séptimo eslabón, el que abre una nueva era. Pero en este punto quiero hacer un alto, y si quieren preguntar algo, si quieren decir algo, los escucho. Todo claro, no hay nada en contra de nada, estamos todos bien. ¿O no? La materia oscura que has comentado, sí. Eso es lo que denominan los científicos el bosón de Higgs, no. Que mantiene unido... Recién ahora están tratando de investigarla, en realidad porque no se claro, sabe. el átomo, el núcleo, tiene los protones, ¿no? Que son positivos. Sí. Y por lógica se repelen, ¿no? Sí. Entonces el bosón es lo que hace que la materia exista y estén unidos, ¿no? Nosotros, si no se disolvería todo. Claro, por eso nosotros le decimos que es la que mantiene la cohesión, porque actúa de forma, porque la fuerza de gravedad que ella tiene, que es del 23%, 5 veces más grande que nuestra propia fuerza, actúa de manera inversa a como lo hace en nuestro plano. Es decir, en vez de atraernos, nos repele. Y es de suponer que lo mismo hace con la fuerza que está por encima. Por eso mantiene la cohesión. Como está en el medio, tiene los dos signos, positivo y negativo. El de abajo, nosotros, esta pantalla holográfica, tenemos un signo negativo. Es donde, como el polo catódico de la electricidad, es donde se genera. El polo inductor es, los electrones, es el ¿no? que impulsa. Claro, Sí. Son los electrones. Es el exterior de los átomos. Así es, así es. No sabemos bien qué es, sí sabemos que la materia oscura no interactúa con la materia ordinaria. Hemos visto choques de galaxias, en que las galaxias chocan y se frenan, y la materia oscura de una y la de otra sigue de largo. O sea que no interactúa, no tiene interacción. Está en un plano o en una dimensión diferente a la nuestra. Es una dimensión que para nosotros no la podemos tocar. Sí, no, yo por un momento he pensado que era pues el bosón, ¿no? No, que llaman no. también la partícula de Dios. El bosón, el bosón coexistan, ¿no? salieron a buscarlo como la partícula de Dios, pero todavía no están Que seguros. es una manera de denominarlo. Sí, sí, ¿no? es una manera de denominar, pero todavía no está. Yo la partícula de Dios, yo la encuentro más en la actitud del electrón, que se niega a revelarnos el secreto de por qué puede dividirse, cuando para nosotros es indivisible. Y sin embargo, cuando no la estamos viendo, se divide.
y pasa por dos rendijas a la vez. Rendijas, ¿no? Lo de, sí, Claro, pero lo hace cuando no la estamos cuando viendo. lo observas se comporta como materia. Exactamente. Y cuando no lo observas es una onda. Exactamente. Yo creo que ese es el secreto final que tiene Dios para que no lo sabe nadie, nosotros. ¿no? Es decir, es un enigma para todos los científicos. ¿No? Nosotros por eso vamos a ir tratando de avanzar. Yo lo hago desde el terreno de la filosofía. ¿sí? Yo planteé desde el terreno de la filosofía unos cuantos años antes que la ciencia, que existían estas dos dimensiones. Ya lo planteé en el año 92. Y la ciencia habla de ellas recién desde el 2005. Y también en el año 92 dije que las partículas elementales eran, en realidad no eran puntos de materia, sino que eran, yo no dije cuerdas, como las llaman hoy, pero dije que tenían diferentes dimensiones de energía de sí mismas. Bueno, ¿Puedes repetir eso de Dios otra vez? ¿cómo? Lo de Dios, ¿puedes repetir otra vez? Que no lo he captado. No has captado Dios. Bueno, mira, para captar Dios lo que yo hice fue hacer una descripción que es esta. Vivimos dentro de un todo cósmico. Esto ya es inexorable. Vivimos dentro de un todo cósmico que es absoluto. No hay forma de salir ni de que nada entre. Es absoluto. Es todo lo que hay. Este todo cósmico es infinito. No tenemos manera de precisar cuáles son los límites. ¿Sí? Este todo cósmico es eterno. Estaba antes de que existiera el tiempo y va a estar después de que se termine el tiempo. Este todo cósmico es inteligente en sí mismo, puesto que la inteligencia aflora por donde vos mires, no en nosotros solos. Ya te acabo de decir, en las partículas ya la hay, y la hay en los animales, en los vegetales, en todo lo que vos veas, es inteligente en sí mismo. Y la naturaleza del mismo es mental. ¿Por qué? Todo lo que conocemos nosotros surgió después del Big Bang. La materia, la energía, las leyes de la física y las leyes de la naturaleza. En el universo existen estas cuatro cosas y una sola más. No hay más nada. Yo te pido y te reto a que me nombres algo más que no sea materia, energía, espacio, tiempo o leyes, y no vas a encontrar. Una sola cosa más vas a encontrar, que es la capacidad mental. Así que como la capacidad mental, la ciencia no tiene idea ni de en dónde está, ni de dónde surgió, ni qué es, entonces podemos deducir que la capacidad mental es la capacidad misma de la totalidad, que estaba en el huevo cósmico y sigue estando acá, que es eso lo que implotó, que lo que hizo esa implosión es dentro de una mente, porque es la capacidad mental lo que inunda el universo y no sabemos qué es, pero sí sabemos que estaba implícita en el huevo cósmico. Antes estaba, es más, es el precursor de lo que sucedió. Bueno, si no lo querés llamar Dios, podés no llamarlo, pero llamarlo Dios, por eso cité las palabras de Jesús, para ver que un hombre sabio, un filósofo como él, lo definió en forma clara, hace 2000 años. Dijo, yo soy el universo y el universo ha surgido de mí. A ver, a lo mejor te puedo dar más. ¿Qué pasa? ¿Podría decirse entonces que el huevo cósmico o la inteligencia es una única conciencia? ¿Una conciencia única? Por supuesto, global, Dios, en cada uno de nosotros. Claro, nosotros estamos interconectados a una conciencia superior, cósmica, que es Dios. Me voy a tomar el atrevimiento... Y todo. ¿Cómo? Nosotros y todo. Nosotros y todo cuanto existe. Estamos todo lo que existe. Yo, vos, el aire que hay entre vos y yo, estamos hechos de las mismas partículas elementales. Todo lo que vemos son partículas elementales evolucionadas, en distintos grados de evolución. Yo me voy a leer, porque le cité a Jesús en algunas frases que recordaba, pero ya que toco el tema, se las voy a leer bien, porque son 4 frases y son lindas. Hablando en nombre de Dios, Jesús dijo, yo soy el universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. Partido un leño y allí estoy yo, levantado una piedra y allí me encontraréis. Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Sois hijos del Padre viviente. El reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Si se os pregunta de dónde habéis venido, decidles, nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma. Allí estaba afincada y se manifestó en su imagen. La luz tuvo en el Big Bang el origen por sí misma. Si se os pregunta cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros mismos, decidles,
es el movimiento y a la vez el reposo. El que la carne haya llegado a ser gracias al espíritu es un prodigio, pero que el espíritu haya llegado a ser gracias al cuerpo es prodigio de prodigio. Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Estas son palabras que pronunció Jesús hace 2000 años, cuando no tenía ni la menor idea de la existencia de las partículas elementales, ni del Big Bang, ni de la luz, ni del reposo, porque yo empecé por decir que el huevo cósmico estaba en estado de reposo y al explotar, mejor dicho, al implotar, generó el movimiento. Jesús lo cita hace 2000 años desde el conocimiento intuitivo. Yo lo hago desde el conocimiento racional. ¿El movimiento sería la propia evolución? El movimiento es la evolución. Hay una frase que ya que la tengo la voy a leer, que es de Louis Pasteur, que la puse acá porque me encanta. Un poco de ciencia me aleja de Dios. Mucha ciencia me acerca nuevamente. Bueno, vamos a comenzar ahora con la segunda parte, que es el surgimiento del séptimo eslabón. Hace alrededor de unos 3 millones de años sucedió un fenómeno peculiar, pequeño, en la mente de uno de nuestro primer antecesor, el Homo habilis. No es difícil imaginar una secuencia. El Homo habilis, un homínido que no medía más de 1,50 m, que comía carroña y se alimentaba de los frutos, no tenía la capacidad de trepar a los árboles, y la comida era escasa, así que probablemente para hacer caer los frutos más altos debiera recurrir a alguna rama con forma de palo más o menos sólida para permitirse hacer caer esas frutas. Un buen día, cuando se estaba yendo de ese árbol ya vacío, debe haber tenido un chispazo que le hizo darse cuenta de que probablemente cuando encontrase otro árbol mañana no encontrase el palo. Así que se dio vuelta, agarró el palo y decidió llevárselo. Pensó en mañana. Hizo una abstracción mental. Con él surgió esta nueva capacidad que es la que nos distingue. Con él, en nuestro estadio mental, dejé claro ya que los 3 primeros pasos fueron en el nivel corporal y los 3 segundos pasos en el nivel sensitivo. El séptimo eslabón es el que inicia los pasos en el aspecto mental. En el Homo habilis surgió un procesador de información capaz de abstraerse de la realidad y tomar información proveniente del medio y de su propia capacidad intuitiva, la que compartía con sus predecesores, la que aún compartimos nosotros, puesto que dentro nuestro tenemos los 6 eslabones previos de la evolución. Los tenemos incorporados en nosotros mismos. Bien. Este procesador era capaz de procesar esta información y almacenar o archivar el resultado en un nuevo aspecto de su estadio mental, que se había convertido instantáneamente en dual. Es decir, al aspecto mental intuitivo que compartía con los otros homínidos y con todos los animales y hasta con los vegetales, se agregó dentro de su estadio mental un aspecto nuevo, la conciencia racional, un lugar donde almacenar, como hacen las computadoras o los ordenadores, como ustedes llaman, la información para tenerla ahí a disposición cuando la necesitara. Esta capacidad mental, esta nueva dualidad mental, lo convierte en un ente totalmente diferente de cuantos existen. Ya no es un animal, contiene al animal, pero es una totalidad nueva, es algo nuevo. Ha surgido el séptimo eslabón de la cadena evolutiva. A la vida le llevó alrededor de 3 millones de años perfeccionar el aspecto físico, el aspecto sensitivo y un cerebro acorde a esta nueva capacidad mental, hasta que finalmente, en varios caminos, hizo intentos diferentes de humanoides
mejorando estos tres aspectos, hasta que lo alcanzó finalmente hace 200.000 años, también en el África, en nosotros, los Homo sapiens sapiens. Nosotros somos nosotros mismos, somos los que surgimos hace 200.000 años en el África como todos los demás humanoides. Convivimos en el planeta Tierra durante más de 150.000 años con otra especie de esta totalidad, los Neandertal, apenas inferiores a nosotros, por lo tanto desaparecieron. Nosotros los Homo sapiens sapiens éramos cazadores y recolectores. Vivíamos en grupos de 40 o 50 miembros no más. Cuando excedíamos este número, los más jóvenes, por una cuestión de supervivencia, se desprendían y se iban a buscar nuevos lugares donde alimentarse, puesto que no alcanzaba para todos. De esa manera iniciamos un viaje que salió por Asia, entró por Europa y se expandió por el mundo. En ese viaje fuimos cambiando la pigmentación, la apariencia, las costumbres, pero nunca dejamos de ser parte de esa familia que habíamos dejado atrás. Como dije, vivíamos en grupos de 40 o 50 miembros y la moral que nos mantenía relacionados era la moral comunitaria. Es decir, compartíamos tareas y compartíamos los resultados de las tareas. Nos apoyábamos básicamente en el aspecto intuitivo de nuestro conocimiento. El potencial, porque debíamos desenvolvernos en un medio que lo conocíamos de ese modo. Nuestra capacidad racional, aún pequeña, la utilizábamos básicamente para clasificar el entorno, hacer utensilios y herramientas, alguna ropa. Con el correr del tiempo aprendimos a hacer cosas simbólicas como adornos y enterrar a los muertos. Como dije, durante casi 200.000 años convivimos de acuerdo y en función de la moral comunitaria. Y habíamos alcanzado a cubrir el planeta Tierra desde Tierra del Fuego hasta Japón, en grupos aislados entre sí que prácticamente no tenían la menor información de que existieran otros grupos. Este tiempo alcanzó un punto crítico hace unos 12 o 14.000 años después de la última glaciación. Los alimentos se habían tornado escasos, éramos nómades, nos era muy difícil arrastrar más de un hijo y a los ancianos que ya no podían valerse por sí mismos debíamos dejarlos en el camino. En ese punto crítico en el planeta Tierra no deberíamos quedar más que un par de decenas de miles de seres humanos. Durante todo este lapso, sin ser los más fuertes, sin ser los más rápidos, sin ser los más grandes, pudimos desenvolvernos y sobrevivir en un medio hostil, en un medio donde cualquier grupo de animales de los cuales nosotros éramos posibles presas era infinitamente más grande, y esto se lograba porque actuábamos de manera solidaria, nos ayudábamos y trabajábamos como uno. Pero bueno, como dije, este viaje alcanzó un punto crítico y la magia de la vida y nuestra capacidad inteligente nos permitió llegar a un descubrimiento que cambiaría nuestra historia para siempre, la agricultura. De alguna manera nos dimos cuenta que al regresar a un lugar al que ya habíamos estado, las semillas que habíamos dejado habían germinado. Así que en ese momento, como lo describen algunos, le arrancamos el secreto, le arrancamos el conocimiento de Dios a la naturaleza. Descubrimos que podíamos producir nuestro propio alimento, que podíamos sembrar y esperar la cosecha. Algunos describieron de manera intuitiva esto como el momento en el que Dios, enojado, porque le arrebatamos del fruto de la sabiduría este dato, nos expulsó del paraíso y nos condenó a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, que es finalmente lo que empezamos a hacer, ganarnos el pan. Ya no éramos cazadores y recolectores, ya el alimento no estaba
a nuestro alcance, sino que lo producía. Con este logro cambió nuestra vida para siempre y después de un periodo de transición también iba a cambiar nuestra moral, pero todavía no. Nos asentamos en lugares fijos, empezamos a sembrar y esperar la cosecha, criamos animales, construimos pueblos y vivíamos pacíficamente. Es un periodo de transición que duró alrededor de 4 o 5.000 años. Debe haber sido el periodo más hermoso en la historia de la humanidad, porque seguíamos relacionándonos en función de la moral comunitaria. Lo sabemos porque hemos encontrado muchas ciudades, pero 2 de ellas prácticamente intactas. Una es Catalhuyuk, en Anatolia, y otra es Caral, en Perú. Ciudades que son de este periodo, en las que encontramos que las casas son prácticamente iguales, no hay templos, no hay palacios, no hay armas de guerras, no hay murallas defensivas. No hemos encontrado que le rindan culto a otra cosa que no fueran los toros en algunos casos, o a figuras de mujeres embarazadas, porque todavía se vivía la época del matriarcado, porque la reproducción era indispensable, éramos muy pocos y necesitábamos crecer. Así que este fue un periodo maravilloso, pero que sí nos fue dando indicios de que al final de este ciclo algunos individuos de estos pueblos habían comenzado a comerciar con otros pueblos, a intercambiar las mercaderías. Esto trajo que algunos comiencen a enriquecerse. En zonas donde la fertilidad era muy grande, como en Sumeria, Egipto, los que se empezaron a enriquecer se enriquecieron mucho, y de verdad. Esto hizo que surja la necesidad de la escritura, por un lado, para poder llevar cierta contabilidad del comercio, pero hizo que también surja y se despierte la ambición y la codicia humana. Estos señores que se habían vuelto ricos organizaron rápidamente ejércitos a su disposición, no solo para cuidar sus riquezas, sino también con el deseo de apropiarse de cuanta riqueza estuviese a su alcance. Había nacido lo que llamamos era de la civilización. En realidad, junto con ella nació la era de la moral individualista, que significa que un grupo muy reducido de personas, por medio de la violencia y la fuerza, se apropia de todas las riquezas naturales y productivas y somete a sus propios pueblos y a los pueblos vecinos para conseguir esclavos. Durante más de 5.000 años la forma de producción de este nuevo ciclo fue el esclavismo. En los esclavos nació seguramente la idea de la utopía de volver algún día a aquel tiempo de paz que aún recordaban. No era el tiempo, pero no era imposible. Esta moral nueva iba de la mano de los propósitos evolutivos de la vida, aunque no fue un error, no fue una equivocación, no fue algo que los seres humanos hicieron mal, sino que estuvieron auspiciados por el plan evolutivo de la vida, porque solamente la codicia desenfrenada y la ambición nos podía sacar de una vida monótona y generar el desarrollo de los conocimientos y de la tecnología que estaban en el plan de la vida obtener para continuar el proceso. Junto con los señores estos que se apropiaron de las riquezas naturales, surgieron, en muchos casos ellos mismos lo eran, aquellos que se apropiaron de la relación con Dios. Aparecieron templos donde la única forma de comunicarse con Dios era a través de un intermediario, un sacerdote al cual había que también rendirle pleitesía y que formaba parte de ese pequeño grupo de individuos que estaban apropiados de las riquezas naturales, productivas y de Dios, y del conocimiento. Todo había quedado en sus manos. Este proceso, por más duro y cruel que haya sido, generaba avances de conocimientos y tecnológicos que beneficiaban a la humanidad por desborde. No es que hicieran nada con el objeto de beneficiar a la humanidad, pero los propios logros, los descubrimientos,
el avance en todos los órdenes hacía que la humanidad se beneficiara. Y como no siempre se podía vivir en guerra, también surgió la política como el arte de mantener a la sociedad funcionando, aceptando estas reglas de juego que imponía este pequeño grupo. La política es el arte de hacer que el pueblo acepte lo que es inmoral. Entonces, como es inmoral, también necesitó que surgieran las leyes, los códigos, porque la codicia había despertado también en los que no tenían nada, entonces había que regular a través de leyes y códigos y políticos un funcionamiento más o menos normal de la sociedad. Este proceso es el mismo que rige hasta hoy, estamos dentro de los mismos 6.000 años de moral individualista, porque el sistema de producción antiguo, esclavista, llegó a un punto en que no se pudo sostener más y fue reemplazado por el sistema de producción feudal. Era un rey con sus señores feudales, quienes eran dueños de las tierras, y los hombres y mujeres supuestamente libres tenían que trabajar en condiciones míseras para sus amos en calidad de esclavos, de vasallos o siervos. Como vemos, el sistema de producción cambió, la moral no. Finalmente, hace alrededor de 200 años, con el surgimiento de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, surgió un nuevo sistema de producción, el capitalismo, donde el trabajo se cambia por dinero. Si bien este es un sistema que en principio pareciera otorgar cierto margen de libertad individual superior a los anteriores, porque nos permite, al decir que se sostiene en la defensa de los derechos individuales, nos permite a los individuos trepar en la escala social de manera lícita o no, lo cual no le importa a nadie en la medida en que se trepa y se logra establecer. Los vencedores son los que escriben la historia. El capitalismo se hizo a base de violencia, ya sea de los estados que estaban de antes o los nuevos, se formaron en guerras de poder por el control de la economía y de la política. La violencia está en el germen mismo del sistema individualista que nos rige, por encima del capitalismo. Es un sistema que tiene 6.000 años. El sistema individualista, como dije antes, no fue un error. Fue indispensable, iba de la mano de la evolución de la vida. Para que tengamos claro por qué los desbordes o por qué beneficiaba. Por ejemplo, Edison no era una persona que quisiera darle luz a la gente porque era un benefactor de la humanidad. De última ni siquiera fue él porque fue Tesla el que la logró. Rockefeller no era un buen tipo que un día dijo quiero iluminar los hogares de la gente con querosén o quiero hacer petróleo porque quiero hacer el bien. No, no, no. Ni Ford quiso darle autos baratos a la gente porque creía que la gente se los merecía. No, eran personas que lo único que consideraban y querían era enriquecerse. Pero al enriquecerse ellos, generaban desarrollos tecnológicos y de conocimientos que beneficiaban y mejoraban las condiciones de vida de la humanidad. Y entonces fuimos creciendo a este ritmo. La moral no cambió nunca, las injusticias no terminaron nunca, pero la evolución avanzaba. Y era el plan de la vida. A la vida, para la vida, el fin justifica los medios. Porque la vida misma es un medio en el plan que tiene Dios. Entonces, los sacrificios, las injusticias, la inmoralidad, el dolor, las catástrofes, no importan. Es el precio que se paga por la evolución. De eso se trata. Bien, este ciclo... Ay, gracias, Miguel. Este ciclo alcanzó el puntapié inicial de sus objetivos en la década del 90. En ese momento alcanzamos 4 logros que significaron que el ciclo empezaba a cerrarse. Yo les vine hablando de que la evolución son procesos evolutivos de saltos de calidad, que uno tras otro son eslabones. No fuimos el primer eslabón de la cadena evolutiva, tampoco vamos a ser el último. Estamos viajando hacia un superior.
En algún momento este ciclo debía finalizar, y este es el tiempo. En el 90, como dije, se alcanzaron 4 logros. Pusimos el Hubble, el primer satélite, el primer telescopio en un satélite en el espacio, que nos permitió comprobar científicamente, primero, las dimensiones del universo, darnos cuenta de cuán magníficamente grande era, para después hacernos dar cuenta de que eso tan grande y magnífico era tan solo el 5% de la totalidad y descubrir que es mucho más de lo que imaginábamos. Nos hizo darnos cuenta también de que todo en el universo está hecho de lo mismo que estamos hechos acá, que no hay cosas diferentes, no hay átomos diferentes. Así que esto fue una ayuda para que comprendamos, aunque todavía no seamos conscientes, de que estamos hechos de lo mismo que está hecho todo en el universo y que somos parte del mismo proceso evolutivo del universo de conjunto. En ese mismo tiempo iniciamos el desarrollo de la investigación del mapa genético humano, que si bien el núcleo central está dedicado a las cuestiones de salud, hay una rama que se desprendió para estudiar el ADN nuestro, buscar en el ADN mitocondrial y cromosómico, a ver de dónde veníamos. Ha descubierto una EVA mitocondrial, es decir, hemos logrado descubrir que los 7.000 millones de habitantes que estamos en el planeta Tierra descendemos de una mujer que vivió en el África hace 200.000 años. Estamos muy cerca de descubrir al Adán. No se llamaban Adán ni Eva, pero sí, aunque fue un cuento y mucho tiempo creímos que era un cuento rosa, todos los habitantes del planeta Tierra, querramos o no, deberemos tomar conciencia un día de estos de que somos parientes, que si hiciésemos nuestro árbol genealógico, descubriríamos que somos parientes, lejanos, pero parientes. Bien, más o menos en la misma época, logramos poner en funcionamiento Internet, y este es el más importante de los logros. No solo porque debajo de una tecla tenemos el conjunto de los conocimientos humanos de todos los tiempos a nuestra disposición, lo cual ya de por sí es una maravilla. Y no solo tampoco porque nos permita comunicarnos. A ver, cuando arrancamos este ciclo, hace 12.000 años, yo les dije que habíamos cubierto el planeta Tierra entero, pero que casi no teníamos conexión con nadie, ni siquiera sabíamos de la existencia de otros grupos. Hoy, no solo podemos comunicarnos con un ser humano del otro lado del globo instantáneamente, sino que si quisiéramos, podríamos confeccionar una lista con los nombres y los apodos de todos los habitantes del mundo y tenerlos en una lista. O sea que hemos pasado de aquel desconocimiento a estar absolutamente interconectados. Sin embargo, el logro más importante de Internet es el que nos da la posibilidad de organizarnos y funcionar en red. Hoy por hoy lo utilizamos como un juego, las redes sociales, Facebook, Twitter, todas estas cosas. Los chicos juegan a juegos en los que hay mundos que funcionan de manera virtual, en forma horizontal, pero todo este juego es nada más que la preparación que la vida nos está dando para que utilicemos esta herramienta en un futuro no muy lejano para establecer un sistema social comunitario, sin gobiernos, que funcione en red. Células barriales, pequeñas, donde todos nos conocemos las caras, imitando el funcionamiento de los organismos vivos, de las plantas, los animales, funcionaremos como células que se interconectarán entre sí y que designarán un cerebro central, horizontal, donde elegiremos a las mejores personas y los más aptos y los que decidamos nosotros, y no los que vengan en una ficha en la calle a decir vótenme a mí, sino que seremos nosotros quienes designemos quiénes van a ejecutar las tareas necesarias para resolver los problemas de la humanidad. Este logro es gracias a Internet. Y voy a nombrar uno más, sin falsa modestia. En esa misma época salió a la luz mi libro, que la vida quiso que mantenga un perfil bajo hasta hoy. ¿Y por qué lo nombro? Porque mi libro se llama Teoría de la síntesis del conocimiento racional e intuitivo. Y creo que este es el plan
lo que nosotros estamos haciendo es crecer en la evolución motorizados por el conocimiento. Es la capacidad que tuvieron las partículas de hacerse átomos, los átomos de hacerse moléculas. Es el conocimiento el motor de la evolución cósmica. Y en nuestro caso, específicamente, nosotros tenemos una capacidad de conocimiento racional y una intuitiva, tan válida una como la otra. Y vamos en un viaje que debe necesariamente reconciliarlas en una sola. Ya veremos por qué. ¿Por qué nombro el libro? En el año 92 salió un libro de Stephen Hawking que se llamaba Breve Historia del Tiempo. Describe desde la física el universo físico. Pero dice en su capítulo 10 que él cree que debe surgir desde la filosofía una teoría que reconcilie las diferentes ramas de la ciencia del conocimiento en una sola para establecer una teoría del todo que demuestre y que establezca el funcionamiento global del universo. Yo no los voy a aburrir leyendo el primer párrafo de mi libro, pero es precisamente lo que yo digo y salió al unísono con el de él. Mi libro no tuvo ninguna repercusión porque no debía tenerla, yo debía seguir trabajando. Estos cuatro logros durante estos últimos 20 años se fueron perfeccionando. Yo también fui perfeccionando las ideas que establecía en el libro, en el cual adelanté, ya dije antes, en más de 10 años la existencia de dos dimensiones superiores, adelanté que las partículas tenían diferentes dimensiones, adelanté en él que todas las galaxias debían tener un agujero negro, y adelanté en él que el final del ciclo iba a ser una cuestión moral, que íbamos a desembocar inevitablemente en un punto crítico de índole no económico ni político, sino moral. Bien, en estas dos últimas décadas, además de ir perfeccionándose estos logros, que están todavía, les falta un poquito, hemos entrado en el caos del final. A ver, si yo les inyecto a ustedes pequeñas dosis de veneno diario y todos los días les doy una pequeña dosis, ustedes se van a volver inmunes al veneno y el veneno no los va a matar más. De la misma forma, el caos fue ingresando en nuestras vidas cotidianas con pequeñas dosis diarias. Y no es que las maldades que hoy suceden en el mundo no sucedían antes, ya dije que hace 6.000 años que estaban, sino que hoy han alcanzado un punto crítico que no tiene igual en la historia humana. A ver, hoy en día tenemos las 3/4 partes de la población mundial sumergida en la pobreza. De ellos, la mitad directamente en la indigencia. Hace poquito salieron datos serios que dicen que el 1% de la población mundial es dueña del 82% de las riquezas naturales y productivas del planeta. El 1%. El restante 18% no es que se reparte entre toda la gente. El 18% de eso es prácticamente de los estados. Lo que se reparte entre la gente pobre es prácticamente nada. Lo que está creciendo, este índice de la miseria es el único índice que crece globalmente en los últimos 20 años, salvo casos aislados como China o algún que otro lugar donde hay índices de crecimiento, pero particulares. El índice que también crece es el de los ricos, que son cada vez más ricos. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad, pero veamos otro caso. Seguimos utilizando combustibles que contaminan la atmósfera y seguimos deforestando. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero el recalentamiento global ha alcanzado en estas dos últimas décadas cifras que no tienen precedentes en la historia registrada. Desde que registramos el clima no tenemos precedentes, hemos alcanzado límites que nos ponen a 1 grado o 1,5 grados de una catástrofe absoluta. Estamos ahí nomás. Han proliferado las armas nucleares. Armas nucleares también existen desde hace 50 o 60 años o un poco más,
con la diferencia de que ahora están en manos de muchos más países. Hoy asistimos impávidos como Donald Trump y Kim Jong de Norcorea viven amenazándose a ver quién la tiene más grande y quién está más dispuesto a apretar el botón. Todos estos datos nos hablan de una situación crítica final. ¿Por qué final? Porque hasta ahora, cuando hubo guerras, cuando todos los males que la humanidad tuvo, lo que estuvo en juego siempre fueron la cantidad de vidas humanas. Morían más gente o menos gente y la vida continúa. Hoy en día y por primera vez en la historia de la humanidad, lo que está en juego no son vidas humanas. Hoy en día lo que está en juego es el planeta Tierra. Hoy es la primera vez en nuestra historia que lo que está en juego es el hogar donde vivimos todos los habitantes humanos, la Tierra. Así que este es un punto especial. Y como es un punto especial, lo voy a llamar caos. Y caos significa oportunidad. Caos es donde terminan todos los ciclos. Yo dije que hubo 7 ciclos evolutivos. Todos los ciclos tienen un periodo de afirmación, de negación, de esa afirmación, de caos, entran en caos, se desordenan, son sistemas, es un sistema que se desordena y finalmente viene la superación. Nosotros estamos inmersos en el caos, nos es difícil verlos, porque a la velocidad de Internet, a la velocidad que recibimos información, en medio de la vorágine y de la locura, todo nos parece normal, pero no es normal. Estamos viviendo un tiempo que es completamente particular, no es normal. Nosotros quizás no tengamos que hacer demasiado, porque la vida se va a encargar de ir empujándonos cada vez más al borde del precipicio. Lo que está creciendo aceleradamente es la moral individualista, que tiene 6.000 años. Por eso en nuestro entorno particular, en nuestra vida cotidiana, debemos verlo todos, cada vez vemos que la gente, que nosotros mismos y que nuestro entorno se torna más y más individualista. Parece que todo cada vez está peor, que todo cada vez está más oscuro. Y es verdad, porque nunca las cosas están más oscuras que antes del amanecer. Y estamos viajando al punto de choque. No hemos llegado. No hay mejoras a la vista. Lo que tenemos nosotros, y nos informa el diario y la televisión todos los días, es que cada día estamos peor. Y ese cada día estamos peor tiene un límite, porque en la historia de la evolución universal todos los ciclos tienen un límite. Así que nosotros, hay una sola manera, hay una sola lección que nos falta aprender para resolver la cuestión, el obstáculo final frente al que nos enfrentamos, que es la necesidad de la reconciliación. Y esto es muy difícil. Esto es lo verdaderamente difícil. ¿Por qué? Primero que nada porque hemos sido criados, y hasta nuestros padres y en la escuela, nos han inculcado el individualismo. El individualismo está en nuestras costumbres. 6.000 años de historia individualista es mucho tiempo, y está en nuestras costumbres. Somos individualistas. Sin embargo, el individualismo que está en nuestras costumbres no está en nuestra esencia. Y para demostrar esto les voy a dar un ejemplo fácil y simple. Si ocurre una catástrofe, hoy, acá a la vuelta, un volcán, un terremoto, un incendio gigantesco, una inundación, los seres humanos inmediatamente vamos a responder con solidaridad. Porque cuando lo que está en juego es la supervivencia, en nuestro instinto primitivo, sabemos que solo podemos enfrentar los problemas unidos. Salvo algún que otro loco que de todos modos se dedique a intentar aprovecharse de la situación, la mayoría de la población se va a unir solidariamente para enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque está en nuestra esencia. Como les dije, hace 200.000 años no éramos el más rápido, ni el más fuerte, ni el más grande, pero actuábamos solidariamente. El individualismo está arraigado en las costumbres de 6.000 años.
Entonces, perdona, con eso te refieres al ego, ¿no? Que desarrollamos cada persona. El ego está desarrollado en estos 6.000 años. El individualismo, claro, ahí voy yo, que ocurrió, bueno, pues ya en la época sedentaria, que fue en el Neolítico, ¿no? Cuando el hombre se estableció, empezó a plantar y demás. Antes no tenía ego. No. Las tribus y demás no se veían como individuo aparte. Vivían en forma comunitaria. Aún hoy se conservan algunas tribus aisladas, Sí. en algunos lugares específicos en el mundo, que no solo no tienen ego, no saben lo que es robar, no saben lo que es mentir, Sí. tienen, Sí, no, que no. tienen una relación totalmente comunitaria. Eso está en nuestra esencia. Sí. Esa es nuestra esencia, que tiene 200.000 años, mucho más que el individualismo. Pero ¿cuándo va a aflorar? Cuando estemos entre la espada y la pared. Cuando lleguemos al borde del precipicio. No antes, no antes. Los compañeros sufrir, Claro. o al vecino, lo que Exactamente. sea, ¿no? Antes sale, pues, Antes no va a salir. Sí. Bien. A ver, el obstáculo este es grande también porque nosotros le tememos al sistema. Creemos que el sistema es poderoso. Le asignamos un poder que no tiene. El sistema no tiene ningún otro poder que el que nosotros le asignamos. El sistema existe porque nosotros lo toleramos y creemos en él. Nosotros somos los que trabajamos las tierras, las industrias, el comercio, los servicios, hasta las fuerzas de represión pertenecen a nosotros. Ya les dije antes que es el 1% quienes son dueños de todas las riquezas naturales y productivas, y les puedo agregar que no más de 100 personas son las que hoy dirigen los destinos de la humanidad. Nosotros, que somos los verdaderos todos, les tememos a ellos. Ellos sin nosotros no son nadie. Nosotros vamos y les regalamos nuestro voto, nuestro apoyo, nuestra confianza. El sistema existe porque nosotros lo toleramos. Ese es el segundo problema. Tenemos un problema más para reconciliarnos. Estamos divididos en infinidad de corrientes de pensamiento y acción, filosóficas, políticas, religiosas. Y cada una de estas divisiones tiene subdivisiones también. Las propias corrientes tienen otras subdivisiones internas. Y hay una peculiaridad. Todas y cada una de ellas, lo diga o no, se considera portadora de la verdad. Está convencida de que son los dueños de la verdad, que su camino es el camino correcto y que algún día los demás terminarán por reconocer su error y se sumarán a sus filas para así construir el mundo del bien. Bien, la reconciliación no la podemos lograr precisamente reconciliando las diferencias que tenemos. No se trata de eso. No se trata de... No lo podemos hacer, pero si pudiéramos sentar en una mesa todas las corrientes, ni en 1.000.000 de años nos pondríamos de acuerdo en nada. No, no se trata de eso. La reconciliación no pasa por ahí. La reconciliación pasa por entender qué es la moral del bien. Que la moral del bien se sostiene en dos principios y nada más en los que sí podemos ponernos de acuerdo todos. En la verdad objetiva y en el amor comunitario. Bien, a ver, ¿qué es la verdad objetiva? Cuando un señor viene y dice, yo soy dueño de las tierras desde aquí hasta donde se pone el sol, porque tengo acá un papel firmado que dice que es mi propiedad privada. Está diciendo una mentira. Eso no es verdad. Eso es verdad subjetiva. Es verdad porque nosotros lo toleramos. No tiene la firma de Dios. No fue Dios quien le otorgó esas tierras. Esas tierras fueron usurpadas originalmente y el que firmó la primera escritura era un amigo de él, un miembro de su propio grupo, que legalizó el hurto, la apropiación. Después se siguieron vendiendo, se compraron. Hoy nosotros toleramos esto. Nos parece que es normal, es el funcionamiento. Son dueños de la tierra, tienen la posesión. Tienen un papel firmado, insisto. No es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que vivimos en un ecosistema biológico autosustentable que produce los alimentos necesarios para mantener a todos los entes que lo habitan, desde las lombrices, los pájaros, los perros, los gatos y los seres humanos. Es como si yo me comprara una tierra y fuera y les dijera a las lombrices, señoras lombrices, se tienen que ir de acá porque ahora esta tierra es mía. No tiene sentido, no tiene sentido. Sí tiene sentido para ellos excluirnos de los beneficios. Yo conté antes, Argentina produce alimentos para 800 millones de personas en el mundo. En Argentina hay 25 millones de personas que pasan hambre. Un desastre. Basado en una mentira.
Bien. La reconciliación, como dije, solo se lograría en función de determinar, establecer una moral del bien que desconozca la mentira. Que desconozca la mentira, sin enfrentarse a nadie. El mal no se enfrenta, al mal no se lo enfrenta con el mal, porque solo se potencia y se agranda el mal. Nosotros queremos establecer la moral del bien, es contraria al mal. Esta moral del bien tiene dos patas, como dije, la verdad objetiva y el amor comunitario. ¿Qué es el amor comunitario? Somos parientes, tenemos que compartir las riquezas entre nosotros. Como dije antes, todo esto de todas maneras no lo vamos a lograr porque nos pongamos de acuerdo, porque yo lo diga, porque ustedes salgan de acá y lo digan. Pero sí, en la medida en que vayamos haciendo crecer en la conciencia colectiva la idea de la moral del bien, ayudaremos al proceso que la vida está haciendo y que inexorablemente hará de ponernos en el borde del cataclismo, en el borde de la autodestrucción. Porque este sistema ya no puede resolver los problemas de la humanidad, porque ahora, por primera vez, los intereses de la vida y del sistema se desprendieron de la mano. Voy a dar un ejemplo. Yo les dije que durante 6.000 años todos los logros tecnológicos eran a favor del proceso evolutivo de la vida. Desde hace 20 años ya no lo es más. Por ejemplo, nosotros seguimos utilizando combustibles que contaminan el planeta y sin embargo tenemos combustibles limpios, tenemos combustibles que nos ahorrarían esta maldad que le estamos haciendo al planeta. Pero es contrario a los intereses de un pequeño grupo de individuos utilizar esos combustibles limpios en base a hidrógeno o a energía solar o a lo que fuera, inclusive hacen andar autos con agua, y entonces esos descubrimientos tecnológicos nuevos se archivan porque se contraponen con los intereses de los poderosos. Voy a dar un ejemplo más. Hoy en día hay 1.200 millones de personas en el mundo, casi el 20% de la población mundial, que no tiene acceso al agua potable. En un planeta que es 3/4 partes de agua. ¿Cómo es posible esto? El agua es salada. Sí, pero todos los barcos que cruzan el océano, inclusive las lanchas pequeñas hoy, tienen un equipo desalinizador. Tenemos la tecnología para desalinizar el agua. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se hace? ¿A qué burgués se le ocurriría instalar una planta potabilizadora de agua, embotellar la botella de agua potable e írsela a vender? ¿A quién? A las 1.200 millones de personas que no tienen acceso al agua, que no tienen un peso para pagar esa botella de agua. No es un negocio rentable. Y si no es rentable, no se hace. Y si no se hace, se archiva. Hoy, por primera vez en la historia de estos 6.000 años, la necesidad evolutiva de la vida se contrapone a los intereses del grupo de individuos que maneja y controla el sistema social mundial. Hoy la vida le soltó la mano. El sistema inmoral del individualismo no puede resolver ningún problema, no puede resolver la violencia, las guerras, los atentados, porque está en su propia base, está en su propia esencia. Así se hizo este mundo, con violencia, con guerras. Hace 15 o 20 años atrás a los yanquis se les ocurrió quedarse con el petróleo en Irak, inventaron que había armas nucleares, que Saddam Hussein tenía las bombas y que los iba a matar a todos. Fueron allá, mataron gente, mujeres, chicos, ancianos, escuelas, hospitales, bombardearon todo, mataron a Hussein. Las armas no aparecieron nunca, pero el petróleo hoy lo manejan todas las empresas yanquis. Vivimos en un mundo que sigue usando la violencia para apoderarse de aquello que quiere. Vivimos en un mundo que produce alimentos no para alimentar a la gente, sino para ganar dinero. Vivimos en un mundo que produce medicamentos no para curar a la gente, sino para ganar dinero. Vivimos en un mundo que está muriendo. Vivimos en un mundo que está tocando el fin. La vida nos va a poner entre la espada y la pared. Y la única alternativa será establecer un sistema social comunitario sostenido en la moral, en la moral del bien, en la moral de la verdad y el amor. Cuando llegue el día, el instinto de solidaridad nos hará funcionar juntos y lo vamos a lograr.
no falta mucho. No estoy hablando de algo lejano. Estamos a la vuelta de la esquina. Bien. Suficiente por hoy, salvo que quieran hacer preguntas y yo escucho. ¿Preguntas ninguna? Vamos a ver. Dale. Antes he entendido yo que hay una conciencia colectiva y que eso es Dios, ¿no? Y nos ha hecho evolucionar y que todos somos parte de Dios, ¿no? Sí. Mi vecino que escucha música heavy no me deja dormir también. También es parte de Dios. Ya, entonces lo veremos así. Pero mira, voy a ser más crudo. Hitler y Franco y quien vos quieras, Videla, son parte de Dios, son parte del plan. El mal es parte del plan, porque, bueno, quizás lo que no aclaré antes es esto, ¿no? Nosotros no sabemos por qué hace 13.780 millones de años Dios tomó la decisión de iniciar este juego. La tomó. Está más allá de nuestro alcance saber por qué lo hizo. Lo que sí sabemos es qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? De las partículas elementales, que insisto, acá hay cientos de miles de millones de partículas elementales, no las puedo diferenciar de la nada. Bueno, de esas partículas está reconstituyéndose. Cada vez hay elementos que abarcan porciones mayores en el espacio y con nosotros en el tiempo, porque nosotros podemos abarcar el tiempo. Hoy sabemos cuánto tiene el tiempo del universo. Bien. Lo que está haciendo Dios, evidentemente, es un viaje de reconstitución de esa unidad que perdió. Perdió una unidad, estaba en reposo, inició un proceso que lo descompuso en sus partículas más elementales y ahora las está recomponiendo en sistemas de complejidad cada vez más elevados, más grandes y con más capacidad. Está regresando a casa, es evidente. En este juego se realiza en base a la contradicción, en base a que se desarrollan todas las variantes en cada situación, buenas y malas, se afirma y se niega. Sí. Es el bien y el mal que lucha con la vida misma, ¿no? Que se desarrolla y evoluciona. Exactamente. También hay una teoría que dice que el planeta Gaia, pues nosotros somos una plaga para él. No hay control. Y que el mismo planeta, por evolucionar y seguir vivo, sí, acabará destruyendo a la especie humana. No, bueno, eso, a ver, muy bueno que me lo digas, así lo dejamos claro acá. Eso sería creer que nosotros somos algo distinto a la evolución. O sea, ese es el error garrafal que los seres humanos cometemos. Mirá, hace 400 años los seres humanos estábamos convencidos de que el Sol y las estrellas giraban alrededor nuestro y que nosotros éramos el centro del universo. Inclusive prendimos fuego gente. Pero bueno, eso son los españoles, porque los griegos ya sabían que... Sí, ya sé, pero bueno, no era tanto que los griegos. Los hombres más iluminados sabían que no era así, pero el vulgo, la gente, el común, no solo en España, en el mundo, creía lo contrario. Bien, hoy en día nos pasa algo similar. Nosotros creemos que la vida empieza y termina con nosotros, que somos el centro de la vida, que somos lo más importante, que tenemos el poder de decidir el rumbo de los acontecimientos. Es que a eso voy yo, quiero decir, no tenemos ninguna importancia, ¿no? No, la tenemos, pero no esa. Para nuestro entorno. Tenemos una importancia, pero no esa. Nosotros nos pensamos igual que vamos a evolucionar y que vamos a ser maravillosos y... No, pero mira, lo que yo te quiero decir es... Igual lo interesante es que el planeta diga, voy a exterminar a esta plaga, ¿no? No puede decir eso. Y así voy a ser verde y voy a ser puro. Bueno, y no están estos cabrones aquí, pues, jodiéndome, ¿no? Bueno, entonces hay una parte de lo que dije que no me escuchaste. Mirá, nosotros no somos ni principio ni fin de la evolución. Somos un peldaño. Sí, pues como los dinosaurios, que llegaron y desaparecieron, ¿no? Una etapa. Pero los dinosaurios eran una especie dentro de una totalidad. Yo te dije esto, mirá, hubo 7 saltos evolutivos. Cuando vos decís organismos multicelulares, los dinosaurios, no solo los dinosaurios están adentro. El 95% de los organismos multicelulares que surgieron en el periodo de 2000 millones de años, hoy están desaparecidos. ¿Sí? Los organismos multicelulares no desaparecieron. Desaparecieron especies. Sí, una parte. Durante 2000 millones de años existieron las células. Hoy la mayoría está desaparecida, pero las células no desaparecieron. Desapareció una parte.
Nosotros somos un eslabón superior, somos una totalidad diferente. Nosotros no podemos desaparecer. Desaparecieron los Neandertal, los Homo erectus, los habilis. Desaparecieron especies de esta totalidad, pero no nosotros. Nosotros somos las que primamos, las que nos superamos. De todas formas, somos el eslabón más elevado, pero nada más que un eslabón. Pero, bueno, Somos ni principio ni fin. Y nosotros funcionamos de acuerdo al plan, en concordancia. Nosotros estamos interconectados con todo. No somos más importantes que nada de lo que nos rodea. Jugamos un rol específico. pero según eso, estamos dando por hecho que somos más importantes que el No, resto. no somos más importantes, no, me estás entendiendo mal. Por ejemplo, un amigo mío dice somos el más elevado, no el más que importante. nosotros no es lo mismo, ¿eh? éramos unos primates y Sí. vinieron aquí unos extraterrestres, nos abrieron Es un delirio. y dijeron, Bueno, se puede vamos decir. a modificar genéticamente el cerebro de estos chimpancés, Se puede que decir- viven equilibrados con la naturaleza. ¿Por qué iba Y al modificarnos, Sí. pues claro, pues ha salido nuestro gen de maldad, nuestro ego, nuestra... Pero eso cuando lo hicieron con el Homo habilis. No lo sé. Y bueno, es pero- una teoría, ¿no? Bueno, pero entonces, como acá estamos hablando de ciencia, como yo, a ver, nada de lo que yo dije, nada, absolutamente nada es una interpretación. Yo hablé simplemente en orden de conocimientos objetivos y verdades fehacientemente demostradas de la ciencia. ¿Sí? Bien. Yo te dije que somos la evolución del Homo habilis. Si los extraterrestres hubieran venido a hacer eso con el Homo habilis, ¿por qué vivimos durante 3 millones de años en comunidad? Y si no lo hicieron y lo vinieron a hacer como con el Homo sapiens sapiens hace 200.000 años, ¿por qué nosotros en nuestro ADN tenemos el proceso evolutivo de los Homo habilis? No somos el resultado de ningún injerto, de ninguna casualidad. Somos el resultado de un proceso evolutivo coherente, de la evolución coherente de la vida. Yo me olvidé de decir, voy a pedir perdón, porque lo insinué pero después no lo aclaré. Nosotros estamos, en realidad, nuestra tarea es que nosotros estamos cuando hagamos este cambio moral, lo que vamos a iniciar es un ciclo que nos va a llevar al octavo eslabón. El octavo, nosotros somos el séptimo eslabón. No somos ni principio ni fin en el proceso de la vida. Somos el séptimo eslabón que está viajando al octavo. El octavo empieza cuando nosotros logremos transformar la moral del sistema mundial y vivamos en una nueva era. Esa nueva era nos va a llevar poco a poco, a reconciliar nuestra dualidad mental y convertir lo intuitivo y lo racional en una sola cosa. Vamos a reconciliar lo de abajo con lo de arriba, lo de adentro con lo de afuera. Eso sería